10 ejercicios. El primero nos dice, la señora Dayana Belén Maldonado, paraguaya residente en los Estados Unidos, es contratada para la prestación de servicios personales durante 7 días dentro de la empresa Laboratorios Lasca con RUT número 8 millones 100, perdón, 80 millones 1446-4 para el desarrollo de un nuevo producto. Finalizado el plazo, la misma percibirá una remuneración de guaraníes 29.500.000. La empresa desea conocer el monto del impuesto a retener de la misma y pagar el remanente. ¿Qué significa eso? De que la empresa que le contrata a Dayana es una empresa que está acá en Paraguay. Y Dayana va a venir de Estados Unidos para poder realizar esta prestación de servicios personales. Entonces, teniendo en cuenta el monto que va a cobrar Dayana, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que calcular la retención del impuesto. ¿Por qué? Porque Laboratorios Lasca, como ente que reside acá, que tiene su establecimiento acá en Paraguay y es la que va a realizar el pago, debe realizar esa retención de impuestos. Acuérdense de que servicios personales está grabado por el IRP. Bien, entonces, un ratito le voy a aceptar a Dayana. Esta. Tenemos dentro de la ley que nos dice la prestación de servicios personales en Paraguay está grabado también por el IVA. Va a ser un siguiente impuesto que nosotros vamos a estudiar, el IVA. Y por lo tanto, no solamente el IRP es lo que se le va a retener a la persona, sino que también el IVA, ¿verdad? Perdón, no sería IRP en este caso, sería impuesto a los no residentes. ¿Por qué? Es un hecho que acá en Paraguay está grabado por el IRP, pero Dayana, que es no residente, entonces ese hecho generador va a estar grabado por el impuesto a los no residentes. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que retener dos impuestos. En este caso, primero vamos a hallar la retención del IVA. ¿Cómo vamos a retener el IVA? Si servicios personales está grabado al 10%, significa que dentro de ese precio que ella va a cobrar, 29.500.000, ya está contenido el 10% de IVA. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a retener el IVA? Tenemos que hacer la división. 29.500.000 dividido 11, o sea que la fórmula sería valor total dividido 11. ¿Por qué nosotros no hacemos dividido 1.1? Se preguntarán. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros estamos necesitando el monto del impuesto. Cuando nosotros necesitamos el monto del IVA, y si es del 10%, tenemos que hacer dividido 11. Pero si nosotros necesitamos el monto sin IVA, ahí sí nosotros vamos a hacer dividido 1.1. Voy a hacer un ejemplo acá al costadito de eso para que ustedes también se den cuenta de que no es el mismo monto. Entonces voy a colocar 29.500.000 dividido 1.1. Y eso me da
26.818.182 sería, porque me da un 8 después de la coma. Entonces, esto sería el monto sin IVA. Pero nosotros en el ejercicio necesitamos realizar retención del IVA. Por lo tanto, vamos a hacer dividido 11 y no dividido 1.1. Bueno, entonces eso ya vamos a borrar para que a ustedes no les confunda. Y tenemos como resultado 2.681.818. Ese va a ser el IVA que hay que retenerle a Dayana. Bien, entonces como siguiente paso vamos a hallar la retención del impuesto a los no residentes. Y se acuerdan ustedes en el ejercicio de PAREA, en el cuestionario, ustedes tenían las distintas proporciones o bases imponibles para poder hallar el monto del impuesto a los no residentes. Y cuando se trata de servicios personales, la base imponible era del 70%. Entonces, en este primer caso, por eso dice base imponible para impuestos a los no residentes, va a ser 70% de la renta bruta. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. Valor total, que viene a ser 29.500.000 menos el IVA, porque como base imponible siempre tenemos que utilizar el monto sin el IVA. Después hacemos eso por 70%. ¿Por qué por 70%? Porque la base imponible es 70% para este caso, para servicios personales. Luego, entonces, multiplicamos por 15%, que ya viene a ser la tasa del impuesto a los no residentes. Bien, después, entonces al reemplazar tenemos 29.500.000 menos 2.681.818 por 70% por 15% otra vez. Eso nos va a dar 2.815.909. Y aquí ya les voy a decir una cuestión de que cuando ustedes hagan en sus calculadoras esta operación, ustedes pueden hacer así entre paréntesis 29.500.000 menos 2.681.818 y cierran paréntesis. Y pueden hacer por 70 y por ciento se hace Shift es igual en la calculadora. Y ahí les va a dar a ustedes un resultado. Y ese mismo resultado vuelven a multiplicar por 15% otra vez. O sea que por 15 Shift es igual otra vez. Porque de lo contrario no les va a salir el resultado. ¿Entienden? Entonces, para que puedan tener en cuenta. Y por último, nosotros queremos saber cuánto es lo que a Dayana le va a sobrar, ¿verdad? O sea que la empresa Alaska pregunta cuánto va a ser lo que le va a retener y cuánto es el saldo que le va a pagar a Dayana. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula. Valor total que viene a ser 29.500.000. Menos, tenemos un paréntesis acá, retención de IVA más retención del impuesto a los no residentes. O sea que le vamos a tener que restar estos dos montos. ¿Sí? Entonces el saldo a pagar en este primer caso va a ser de 24.002.273. ¿Por qué? Porque primero nosotros sumamos la retención del IVA más retención del impuesto
y después le restamos al 29.500.000 para obtener ese monto a pagar para Dayan. Bueno, después tenemos, si hasta ahí no tienen alguna pregunta, tenemos el ejercicio 2. La señora Rosa María Alvarenga Velázquez, paraguaya, residente en Argentina, venderá un inmueble de Paraguay a un pariente del distrito de Altos por la suma de guaraníes 20.300.000. Ambos proceden a los trámites legales de transferencia ante un escribano público, quien debe proceder a la retención de los impuestos y para ello desea calcular el monto del impuesto a retener de la misma y el importe que se le pagará finalmente. En este caso, tenemos que Rosa reside en Argentina. Ella es paraguaya, pero reside en Argentina. ¿Se acuerdan ustedes que el viernes les había dicho, se puede ser de nacionalidad paraguaya, pero no residente? Y esta sería la respuesta para esa pregunta. Sí se puede ser paraguaya, pero no residente. Entonces, como paraguaya, igual, si es que se realizan uno de los hechos generadores del impuesto a los no residentes, entonces igual, este, con la nacionalidad paraguaya, va a tener que pagar el impuesto. Bueno, entonces, Rosa lo que quiere hacer es vender un terreno que tiene en Paraguay, en Altos, a un pariente. En ese caso, hay una persona que está queriendo unirse, le voy a aceptar un ratito. En este caso, nos dice en una observación, la venta de inmuebles en un 30% está grabado por el IVA al 5%. ¿Se acuerdan ustedes de eso, verdad? De que lo que cueste un terreno del total del valor, 30% está grabado por el IVA, no la totalidad. ¿Y qué tipo de IVA? IVA del 5%. Después nos dice, por lo tanto, se debe retener el IVA y el impuesto a los no residentes. Base imponible cuando se trata de esta actividad, y ustedes hicieron este ejercicio en el cuestionario, cuando se trata de venta de inmuebles, la base imponible va a ser del 30% del valor total, excluido el IVA. Bueno, entonces primero a Rosa le vamos a realizar la retención del IVA, porque va a pagar también IVA, porque esa venta está grabada por el IVA. ¿Cómo vamos a retener ese IVA del 5%? ¿Se acuerdan del primer caso? Para retener el IVA del 10% hicimos el total dividido 11. Ahora nosotros tenemos una diferencia de que dentro del valor total solamente el 30% es lo que está grabado por el IVA 5. Por eso, nuestra fórmula para retener IVA en esta venta de inmueble va a ser valor total por 30% en primer lugar, ¿verdad? Y luego ese 30% vamos a hacer dividido 21. ¿Por qué vamos a hacer dividido 21? Porque estamos queriendo hallar el IVA 5%. Si nosotros queríamos hallar IVA 10%, teníamos que hacer dividido 11. Bueno, entonces en este caso es IVA 5.
¿Cómo hacemos cuando queremos hallar el monto sin IVA? Cuando está grabado al 5%. Tenemos que hacer el valor que está grabado por el IVA dividido 1.05. En este caso no va a ser tan directo porque se trata de un inmueble. Bien, entonces reemplazamos esta fórmula. 20.300.000 por 30% y luego dividido 21. Ustedes pueden hacer así mismo en sus calculadoras también. Y eso nos da un resultado de 290.000 guaraníes como importe de retención del IVA. Una vez que nosotros ya tenemos la retención del IVA, lo que hacemos es calcular la retención del impuesto a los no residentes. Todo es retención para resolver todos los ejercicios, porque como les dije al inicio, cuando se trata de contribuyentes del impuesto a los no residentes, no es necesario que se inscriban en el RUT, por lo tanto ellos no van a tener RUT, pero sí las entidades que pagan, o en este caso cuando se trata de venta de inmuebles, el escribano que interviene en esa transferencia es quien va a realizar esa retención. Entonces, tenemos para retener impuestos a los no residentes, tenemos como fórmula valor total menos el IVA, que ya tenemos acá, por 30%. ¿Por qué volvemos a utilizar 30% aquí? Porque 30% viene a ser la base imponible cuando se trata de venta de inmuebles. Es como si fuera que vamos a hallar renta presunta y sobre eso es lo que se paga el impuesto a los no residentes. Y por último, por 15%. Entonces aquí reemplazamos la fórmula. 20.300.000 menos 290.000 por 30%. La misma cosa que les dije también en el ejercicio anterior. Ustedes tienen que hacer por 30, shift es igual. Después el resultado por 15, shift es igual otra vez. Porque de lo contrario, no les va a salir el resultado si es que hacen en la calculadora. Bien, después de obtener ya la retención del IVA y la retención del impuesto a los no residentes, lo que debemos calcular es cuánto le va a sobrar a Rosa. Ella vendió su terreno por 20.300.000, pero le estamos ya realizando la retención del IVA y del impuesto a los no residentes. Entonces, esas dos retenciones nuevamente se van a sumar, como dice acá en la fórmula. Tenemos que restar valor total menos retención del IVA más retención del impuesto a los no residentes. Las dos retenciones se suman y se le restan al valor total del terreno. Por lo tanto, Rosa va a recibir 19.109.550. Ese sería el saldo que le queda a Rosa para poder percibir. Repito, esta retención va a hacerlo el escribano que interviene en esa transferencia. Si no tienen alguna pregunta hasta ahí, entonces vamos a pasar al ejercicio número 3 que nos dice: la señora Arleni Yarisma Flores Toro, residente en Argentina, venderá sus acciones de una sociedad paraguaya
a la socia mayoritaria que reside en el distrito de Fernando de la Mora por la suma de guaraníes 36.850.000 IVA incluido. La misma adquirió hace 3 años por valor de guaraníes 29.095.000 IVA incluido. Se procede a los trámites legales de transferencia. Para ello, desean determinar el monto de impuesto a retener de la misma y el importe que se le pagará finalmente. Bien, entonces ahí tenemos también una observación que nos dice: la venta de acciones y cuotas de capital está gravado por el IVA al 10%. Por lo tanto, se debe retener el IVA y el impuesto a los no residentes. O sea que ambos impuestos nuevamente vamos a retener. Base imponible para el impuesto a los no residentes. Vamos a tener que hallar renta neta real o renta neta presunta. O sea que en este caso, los dos nosotros tenemos que hallar y el que resulte menor es el que va a ser base imponible. Eso es lo que va cambiando en el impuesto a los no residentes. La tasa del impuesto siempre es del 15%, pero lo que siempre varía viene a ser la base imponible. De acuerdo a cada caso, tenemos base imponible distinta. Bien, entonces, para la venta de acciones de Arleni, primero vamos a calcular la retención del IVA. Y ahí tenemos. Si esa venta de acciones está grabada al 10% y nosotros queremos calcular la retención del IVA 10%, entonces siempre va a ser esta fórmula: valor de venta dividido 11. No va a ser dividido 1.1, porque ese es para hallar monto sin IVA. Entonces va a ser dividido 11. Entonces hacemos sobre el valor de la venta, porque en el ejercicio nos da también el valor de la compra. Y para la retención vamos a utilizar valor de venta. Valor de venta 36.850.000 dividido 11. Y eso nos da 3.350.000. Bien, eso sería retención del IVA. Ahora nosotros queremos hallar la retención del impuesto a los no residentes, la tasa del 15%. Pero para eso, primero tenemos que hallar las dos posibles bases imponibles. Entonces tenemos que hallar renta neta real y también renta neta presunta. Y la fórmula para renta neta real, ¿qué significa renta neta real? Lo que realmente ganó Arleni en esta venta de acciones. ¿Cómo vamos a hallar? Sabiendo por cuánto ella compró y por cuánto desea vender. Ahí vamos a saber si ella gana o no gana, ¿verdad? Y para la renta neta real, nosotros tenemos que utilizar los importes sin IVA. El ejercicio nos da valor de venta con IVA incluido, valor de compra con IVA incluido. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a restar el IVA tanto del valor de la venta como también del valor de la compra. Por eso tenemos dentro de esta fórmula valor de venta menos IVA de la venta, ¿verdad? Y menos valor de compra menos IVA compra. ¿Entienden? Vamos a desglosar.
Para valor de venta sabemos que es de 36.850.000 menos el IVA que estaba contenido en este valor de venta que es de 3.350.000 que ya hallamos como retención del IVA. Y para valor de compra, ese dato está dentro del ejercicio. Nos dice que Arleni compró esas acciones por guaraníes 29.095.000. Y para poder saber cuánto eso contiene de IVA, entonces vamos a hacer dividido 11. Y ahí hallamos el monto del IVA al momento en que ella había comprado. Y entonces este monto de 2.645.000 corresponde al IVA compra. Bien, entonces ahí en renta neta real ya podemos reemplazar la fórmula. Y ustedes cuando hacen también en sus calculadoras directamente pueden hacerlo utilizando los paréntesis. Directamente introducen así mismo como está dentro del paréntesis y para poder obtener el resultado. En este caso es de 7.050.000 que gana Arleni en la venta de sus acciones, ¿verdad? Lo real, como su nombre lo dice. Pero ¿qué nos dice la ley? Que también tenemos que hallar renta neta presunta cuando se trata de venta de acciones y cuotas. Les digo también un dato más. Cuando es venta de inmuebles, también nosotros podemos hallar renta neta presunta. Solamente que en el otro ejercicio directamente no pudimos hallar renta neta real. Directamente hicimos ya por el 30% porque no teníamos el dato de por cuántos guaraníes se había comprado ese inmueble. O puede ser que se haya obtenido como herencia, entonces no se compró, sino que fue una herencia, entonces por eso el ejercicio no nos da ese dato. Bien, entonces hallamos renta neta presunta, su fórmula va a ser valor de venta total, que en este caso es 36.850.000, menos el IVA de la venta, menos 3.350.000 por 30%. O sea que asimismo pueden introducir en la calculadora por 30, shift es igual cuando hacen en la calculadora. Y ahí obtenemos como renta neta presunta 10.050.000. O sea que 7.050.000 viene a ser lo que realmente ganó Arleni, ¿verdad? Y lo que la ley presume que ella ganó fue de 10.050.000. ¿Qué me dice la reglamentación? Tengo que utilizar como base imponible el monto que resulte menor. Eso es lo que dice acá. Entonces, el monto que resulta menor en este caso es la renta neta real. ¿Por cuánto por ciento tengo que multiplicar para hallar el impuesto a los no residentes? Siempre va a ser del 15%. Bien, entonces hacemos renta neta real por 15%, eso es 7.050.000 por 15%, y me da un resultado de 1.057.500, que va a ser la retención del impuesto a los no residentes. Ahora, tenemos que calcular también cuánto es lo que le va a quedar a Arleni para poder cobrar. ¿Cuánto le queda? Ella quería vender por
36.850.000. De eso le restamos tanto las retenciones del IVA como la retención del impuesto a los no residentes. Y así obtenemos que el saldo que se le va a pagar a Arleni va a ser de 32.442.500. Si tienen ustedes alguna pregunta, pueden habilitar micrófono para poder preguntar. Bien, en el ejercicio 4 tenemos otra situación. La señora Luz Ramona Noguera, paraguaya, residente en Argentina, alquilará un inmueble de Paraguay para un establecimiento comercial en el distrito de Eusebio Ayala por la suma de guaraníes 2.500.000 mensual a la empresa Las Lomas SRL con RUT número 800-466-20-9. Realiza el cálculo del monto de impuesto a retener y el importe a pagar cada mes. Entonces acá ya hay un caso distinto. Ya estamos hablando de un arrendamiento. En este caso, la dueña del terreno no reside en Paraguay. Es paraguaya, pero no reside en Paraguay, sino que en Argentina. Tiene un inmueble en Eusebio Ayala que lo va a alquilar a una empresa de Paraguay. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso cuando es arrendamiento de inmuebles? Nos dice en la observación, el arrendamiento de inmueble para uso comercial está grabado por el IVA al 10%. Sí, al 10% también. Pero si es para la vivienda, es IVA al 5%. No se olviden de eso. Eso ya va a ser para la próxima clase. Por lo tanto, se debe retener el IVA y el impuesto a los no residentes. Base imponible del impuesto a los no residentes va a ser 50% del valor total, excluido el IVA. El IVA para arrendamientos estará grabado en un 50% al 10% de IVA y 50% estará exento según decreto 3881/2020 hasta el 30 de junio de 2021, dice acá. Bueno, nosotros vamos a aclarar también de que este gravamen de IVA va a ser exclusivamente para los hoteles, restaurantes, venta de, todo lo que sea venta de comidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a utilizar nosotros, voy a poner aquí, para establecimientos que especifica o para establecimientos especificados en el decreto. Fue por la pandemia, ¿entienden? Que salió este decreto. Entonces, si se trata de esta empresa Las Lomas SRL, entonces igual va a ser 10% porque no es una empresa que se dedique a esas actividades de restaurante, venta de comida u otros, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hallar la retención del IVA
de modo normal, como venimos haciendo. Entonces voy a poner aquí valor total dividido 11, ¿sí? Valor total dividido 11. Esto voy a cambiar también, voy a ponerle el valor total del arrendamiento, que viene a ser 2.500.000 dividido 11. Entonces aquí va a ser también 2.500.000 dividido 11, porque es para uso comercial y no se refiere a esas actividades que especifica el decreto. Entonces nos da, esperen un ratito, le, le puse mal un número. La retención del IVA viene a ser 2.500.000 dividido 11, y eso nos da 227.273. Primero, retención del IVA. ¿Qué hacemos después? Retención del impuesto a los no residentes. ¿Cómo hacemos retención del impuesto? Primero tenemos que hallar el monto sin IVA, entonces por eso tenemos acá valor total menos IVA. Por 50%, porque aquí nos dice en la base imponible del impuesto a los no residentes, cuando se trata de arrendamiento, va a ser 50% del monto total, o sea que la mitad. Entonces, acá vamos a reemplazar nuevamente valor total, que viene a ser 2.500.000. Y el monto del IVA, 227.273. Aquí también voy a cambiar la fórmula. 2.500.000 menos 227.273 por 50%, que es la base imponible, y por la tasa del 15%, que es para todos los casos del impuesto a los no residentes. Acá creo que me pasé un 227.273, sí está bien. Entonces, el impuesto a los no residentes, que corresponde a esta actividad de este ejercicio, va a ser 170.455. Cualquier cosa que ustedes noten que yo se me esté pasando, algo que no les haya dicho, entonces pueden interrumpirme nomás para preguntar. Bien. Después vamos a hallar el saldo que va a cobrar mensualmente luz por ese arrendamiento. El valor total, eh, que es de 2.500.000, a eso le vamos a restar la retención del IVA y también la retención del impuesto a los no residentes. Entonces, reemplazamos 2.500.000 menos, acá voy a colocar bien el monto de ambos, tanto la retención del IVA como del impuesto a los no residentes. 227.000
273 más 170.455. Entonces aquí también voy a cambiar la fórmula. Va a ser 227.273 más 170.455. Entonces lo que recibiría Luz en forma mensual por ese alquiler va a ser de 2.102.272 guaraníes. Todo es retención cuando se trata del impuesto a los no residentes. Luego ya tenemos el ejercicio número 5. A la señora Micaela Soledad Estigarribia Duarte, paraguaya, residente en Brasil, se le enviará una remesa a través del Banco Sudameris desde Paraguay. Guaraníes 17.480.000. Realiza el cálculo del monto de impuesto a retener y el importe que recibirá. En este caso, se trata de un envío de dinero para Micaela. Micaela es paraguaya, pero está viviendo en Brasil y se le quiere mandar dinero a través del Banco Sudameris. Entonces, ¿qué nos decía también dentro de los hechos generadores del impuesto a los no residentes? Que todo envío de dinero o remesas al exterior va a estar grabado también por el impuesto a los no residentes. O sea que la persona que le quiere enviar dinero a Micaela tiene que saber de que un monto es lo que va a entregar en el banco, pero el banco lo que le va a hacer llegar a Micaela ya va a ser solamente lo que le sobra. La remesa no está grabada por el IVA, solamente por el impuesto a los no residentes. Entonces nosotros solamente vamos a calcular la retención del impuesto a los no residentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que utilizar como base imponible el 100% de las remesas, que ustedes también ya saben, de que cuando se trata de envío de dinero, el 100% de lo que se envía es lo que se va a utilizar como base imponible para poder calcular el impuesto a los no residentes. Por eso nuestra fórmula para retención de impuesto a los no residentes es valor total directamente, porque es el 100%, por 15%, que es la tasa del impuesto. Entonces hacemos 17.480.000 por 15%. Y eso nos da un total de 2.622.000, que es el monto que se le va a retener a Micaela. Saldo que va a recibir Micaela. Entonces va a ser valor total menos la retención del impuesto a los no residentes. En este caso, 17.480.000 menos 2.622.000. Y eso nos da un total de 14.858.000. Es muy sencillo cuando se trata de remesas. Pasamos al ejercicio número 6. La señora Dionisia Mabel Martínez Añasco,
paraguaya residente en los Estados Unidos es contratada para la prestación de servicios personales. Esta empresa tiene RUT 800-219-40-6 para implementación de un plan de marketing. Finalizado el plazo, el mismo percibirá una remuneración de guaraníes 22.550.000. La empresa desea conocer el monto de impuesto a retener y pagar el remanente. O sea que Dionisia va a prestar servicios personales, va a venir de Estados Unidos. Ella no pretende quedarse a vivir acá en Paraguay, sino que solamente va a venir por motivos de trabajo. Entonces la empresa Antel Comunicaciones debe pagarle y también realizar la retención del impuesto. Entonces tenemos una observación que nos dice: la prestación de servicios personales en Paraguay está gravado por el IVA al 10% cuando es en forma independiente. Por lo tanto, se debe retener el IVA y también el impuesto a los no residentes. Base imponible. Ya hicimos otro ejercicio que se trata de servicios personales. Base imponible es 70% del valor total, excluido el IVA. Acá voy a corregir algo. Tiene que ser la misma porque Dionisia va a ser la que va a recibir ese dinero. Entonces voy a ponerle la misma percibirá. La misma percibirá. Luego, para el desarrollo del ejercicio, primero vamos a calcular la retención del IVA. La retención del IVA, que cuando es del 10%, nosotros vamos a hacer el valor total dividido 11 para saber el monto del IVA. Entonces hacemos 22.550.000 dividido 11. Y eso nos da un total de 2.050.000 guaraníes. Ese sería el IVA a retener. ¿Qué más? Tenemos que calcular la retención del impuesto a los no residentes. Y vamos a utilizar el valor total de lo que debía cobrar Dionisia menos el IVA multiplicado por el 70% que viene a ser la base imponible por 15% que viene a ser la tasa del impuesto. Entonces, en sus calculadoras, ustedes cuando hagan, pueden poner así como está acá, entre paréntesis, 22.550.000 menos 2.050.000. Si se cierra paréntesis, por 70 SHIP es igual. Y después por 15 SHIP es igual otra vez para que les pueda salir el resultado. Entonces, el resultado final va a ser 2.152.500, que es el monto de retención de impuestos a los no residentes. Y por último, calculamos el monto que va a cobrar finalmente Dionisia y tiene que pagarle la empresa. Valor total menos retención del IVA más la retención del impuesto a los no residentes. Valor total que viene a ser
22.550.000 y retención del IVA 2.050.000 más retención del impuesto a los no residentes 2.152.500 y ahí obtenemos el saldo que es de 18.347.500. Aquí tenemos nuevamente base imponible 70% cuando se trata de prestación de servicios personales. Se dan cuenta, de acuerdo a la situación, no varía la tasa del impuesto, lo que varía viene a ser base imponible, cómo se halla. Luego tenemos el ejercicio número 7. La señora María Belén Vallejos Jiménez, residente en Bolivia, venderá un inmueble de Paraguay a una persona del distrito de Villa Ayes por la suma de guaraníes 25.375.000. Ambos proceden a los trámites legales de transferencia ante un escribano, quien debe proceder a la retención de los impuestos. Para ello, desea hallar el monto de impuesto a retener y el importe que se le pagará finalmente. Y estamos aquí nuevamente ante una situación de venta de inmuebles y tenemos la observación. La venta de inmuebles en un 30% está gravado por el IVA al 5%. Por lo tanto, se debe retener el IVA y el impuesto a los no residentes. Base imponible para impuesto a los no residentes viene a ser 30% si se trata de venta de inmuebles. 30% sin el IVA tiene que ser. Por eso siempre primero tenemos que hallar el monto del IVA para poder hallar posteriormente la retención del impuesto a los no residentes. Bien, para la retención del IVA, entonces tenemos que cuando se trata de un inmueble, del valor total es solamente el 30% lo que está gravado al 5%. Entonces por eso utilizamos esta fórmula. Valor total por 30% y hacemos dividido 21. ¿Por qué? Porque para hallar IVA 5% hacemos dividido 21. ¿Sí? Entonces tenemos 25.375.000 por 30%. Si hacen en la calculadora, hacen por 30, shift es igual. Y luego el resultado hacen dividido 21. Y ahí obtenemos el monto del IVA que es de 362.500. ¿Qué hacemos después? Tenemos que hallar la retención del impuesto a los no residentes. Para eso tenemos esta fórmula. Valor total menos IVA, porque tiene que ser monto sin IVA, por 30%. 30% es la base imponible cuando se trata de venta de inmuebles. Por 15% que viene a ser la tasa del impuesto a los no residentes. Entonces ahí obtenemos como impuesto a los no residentes 1.125.563. Acuérdense también de que aquí cuando ustedes hacen en la calculadora pueden hacer dentro del paréntesis así como está, hasta el paréntesis, después por 30 shift es igual, por 15 shift es igual otra vez, para que les pueda salir el resultado.
Luego tenemos que hallar el saldo que se le va a pagar a la persona, que es valor total menos la retención del IVA y la retención del impuesto a los no residentes. Y así tenemos 25.375.000 menos la suma de 362.500 más 1.125.563. Y tenemos un saldo a pagar de 23.886.938, que sería ya el saldo que le queda después de las retenciones. Bien, ahora tenemos el ejercicio número 8. La señora Lorenza Paola Lovera Cañete, residente en España, venderá sus acciones de una empresa paraguaya a la socia mayoritaria que reside en el distrito de Itagua por la suma de guaraníes 37.840.000, IVA incluido. La misma lo adquirió hace 5 años por valor de guaraníes 31.680.000, IVA incluido. Se procede a los trámites legales de transferencia. Para ello, desean determinar el monto de impuesto a retener de la misma y el importe que se le pagará finalmente. Estamos nuevamente ante una situación de venta de acciones. Entonces, en la sociedad anónima hay una socia mayoritaria que va a comprar de Lorenza sus acciones. ¿Qué nos dice la observación? La venta de acciones y cuotas de capital está gravado por el IVA al 10%. Por lo tanto, se debe retener el IVA y el impuesto a los no residentes. Base imponible para impuesto a los no residentes, en este caso, debemos tener en cuenta renta neta real o renta neta presunta. Vamos a utilizar la que resulte menor. Entonces hallamos. Primero la retención del IVA, que viene a ser que está grabado al 10%, entonces el valor de venta total dividido 11 vamos a utilizar para poder hallar el IVA. 37.840.000 dividido 11. Y eso nos da un resultado de 3.440.000 de IVA. Entonces ahí ya tenemos el IVA que se le va a retener. ¿Qué más? IVA, renta neta real y renta neta presunta tenemos que hallar para poder saber cuál de los dos va a ser la base imponible. Entonces, para renta neta real, vamos a utilizar esta fórmula nuevamente, valor de venta menos el IVA de la venta, menos valor de compra, menos el IVA de la compra. Ya tenemos nosotros valor de venta, ya tenemos el IVA de la venta también. Tenemos el valor de la compra en el ejercicio, nos da el valor de la compra que viene a ser 31.680.000. Pero nosotros tenemos que hallar el valor del IVA de la compra para poder tener. Entonces, por eso tenemos aquí este cálculo que dice IVA compra. Entonces hacemos 31.680.000 dividido 11 nuevamente y eso nos da
un importe de 2.880.000. Eso entonces vamos a trasladar para poder hallar renta neta real. Entonces así tenemos, reemplazando ya todos los importes, obtenemos el resultado de 5.600.000 como renta neta real. Y en sus calculadoras ustedes pueden hacer así mismo como está acá, con el paréntesis. Bien, ya tenemos renta neta real. Ahora vamos a hallar renta neta presunta. ¿Cómo hallamos? Valor de venta total menos IVA, que ya tenemos también, por 30%, porque lo que la ley presume es que el 30% del valor de esa venta sería la ganancia en esta situación. Renta neta presunta, entonces va a ser 37.840.000 menos 3.440.000 por 30. Shift es igual si es que hacen en sus calculadoras. Y hay un porcentaje acá. Y eso nos da un total de 10.320.000. ¿Cuál de los dos resulta menor? ¿Renta neta presunta o renta neta real? Y viene a ser la renta neta real, el menor. Entonces, utilizamos este como base imponible y este para poder hallar el monto del impuesto a los no residentes. Entonces hacemos 5.600.000 por 15%. Y eso nos da un total de 840.000. Y ahora queremos saber cuánto es lo que finalmente va a cobrar la persona por su venta de acciones. Y para eso, del valor total de la venta, se tiene que restar retención del IVA y también el impuesto a los no residentes. Y así llegamos al saldo a pagar de 33.560.000 guaraníes. Luego tenemos el ejercicio número 9, que nos dice: la señora Mirna Mireya Miranda del Valle, paraguaya residente en Chile, alquilará un inmueble de Paraguay para uso como vivienda. Acá ya hay una diferencia en cuanto al, comparando un poco con el otro ejercicio que se trataba también de arrendamiento. Esto ya es para la vivienda, no es para uso comercial ni industrial. En el distrito de J. Augusto Saldívar, por la suma de guaraníes 1.890.000 mensual. A Lisandri Cáceres con RUT número 7.269.508-6. Realiza el cálculo del monto de impuesto a retener y el importe a pagar cada mes. Entonces, ¿qué va a hacer Mirella? Va a alquilar su inmueble. Ella no vive en Paraguay, ella vive en Chile. Bueno, entonces en este caso tenemos un caso de alquiler, pero el alquiler no es para uso mercantil, no es con fines lucrativos, sino que es para la vivienda. En este caso tenemos una observación que nos dice: el arrendamiento de inmueble para uso como vivienda está gravado por el IVA al 5%. Por lo tanto, se debe retener el IVA y el impuesto a los no residentes. Base imponible va a ser 50% de la renta bruta.
¿Por qué? Porque se trata de arrendamiento. Por eso. Bien, entonces primero vamos a hallar la retención del IVA. En este caso, cuando el IVA es, cuando el arrendamiento es para uso como vivienda, está grabado al 5%. Y si es que está grabado, si es que está arrendado el local como para uso comercial o industrial o de servicios, o por decir, con fines lucrativos, entonces va a estar grabado al 10%. Nuestro caso va a ser al 5%. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que es valor total dividido 21. Si era 10%, ¿se acuerdan que tenía que ser valor total dividido 11? Entonces tenemos 1.890.000 dividido 21. Y eso nos da un resultado de 90.000 guaraníes. Luego hacemos la retención del impuesto a los no residentes. Y vamos a utilizar esta fórmula. Valor total menos el IVA. Porque tiene que ser el valor excluido el IVA. Por 50%, que viene a ser la base imponible cuando se trata de arrendamiento. Por 15%, perdón, por 15%, que viene a ser la tasa del impuesto a los no residentes. Entonces reemplazamos la fórmula y hacemos 1.890.000 menos 90.000. Eso pueden hacer ustedes así mismo en la calculadora, dentro del paréntesis. Luego hacen por 50, shift es igual, y luego por 15, shift es igual nuevamente. Y así obtenemos un resultado que es de guaraníes 135.000. Saldo a pagar va a constituir valor total, que viene a ser el total del arrendamiento, menos la retención del IVA del 5%, más la retención del impuesto a los no residentes, que va a ser de 135.000. Entonces, obtenemos como saldo a pagar 1.665.000 guaraníes. Entonces, en vez de cobrar 1.890.000, le va a quedar 1.665.000. Y luego tenemos el ejercicio número 10. A la señora Julia Araceli Brites Pavón, paraguaya, residente en Italia, se le enviará una remesa a través del LIN Express desde Paraguay, guaraníes 36.777.000. Realiza el cálculo del monto de impuesto a retener y el importe que recibirá. Cuando se trata de remesas que se envían al exterior, entonces la totalidad está gravada por el impuesto a los no residentes. Se le va a enviar dinero a Araceli. Entonces, de lo que se da en este caso, en esta empresa Lin Express, va a ser 36.777.000 guaraníes. Pero, ¿qué va a pasar? Lo que Araceli va a recibir va a ser un monto menor. ¿Por qué? Porque esta empresa intermediaria lo que va a hacer es retenerle el impuesto a los no residentes. Entonces, el cálculo es directo. Esto no está grabado por el IVA. Entonces, el cálculo es directo. 36.777.000 por 15%
nos da 5.516.550. Saldo que va a recibir Julia va a ser 31.260.450. Entonces se dan cuenta ustedes cómo sería la aplicación de este impuesto a los no residentes. No necesariamente la persona que realiza los hechos generadores del impuesto a los no residentes tiene que inscribirse en el RUT. No hay necesidad por varios motivos. Primero, porque para eso existe el mecanismo de la retención del impuesto. Y además, es muy difícil para una persona no residente quedarse a realizar todos los trámites para ser contribuyente y después volver otra vez a su país y ustedes saben que cuando uno se inscribe al RUT tiene muchas obligaciones tributarias, adquiere esas obligaciones tributarias, entonces le va a ser más difícil cumplir. Por eso, el mecanismo de la retención es mucho más factible, sobre todo cuando se trata de contribuyentes del impuesto a los no residentes.